Raisa Petrovna abrió con cuidado las puertas del armario y sacó, entre capas de tela protectora, un vestido del color de una ciruela madura. Sus ágiles dedos, acostumbrados a deslizarse sobre líneas y costuras, acariciaron la superficie aterciopelada de la pieza, deteniéndose en los detalles de encaje del cuello. Ese vestido había sido confeccionado por sus propias manos 8 años antes, para celebrar las bodas de plata de la pareja. Cada punto, cada línea, llevaba el recuerdo de la felicidad y la esperanza de muchos años juntos por delante. Quizás hubiera sido mejor vestirse de negro en ese momento, murmuró amargamente, colocando la ropa contra su cuerpo y observando su reflejo en el viejo espejo, cuyo mercurio ya estaba perdiendo su brillo con el tiempo. La imagen que volvió a él fue la de una mujer de rasgos redondeados, ojos cansados y una sonrisa incierta en los labios. Un año sin trabajo había transformado a la esbelta costurera en una ama de casa con contornos menos definidos, como si alguien hubiera borrado poco a poco los rasgos que antes la caracterizaban. En un rincón de la habitación, el reloj de pared, regalo de Gennady cuando cumplió 30 años, marcaba la hora con un discreto tic-tac. Faltaban solo 3 horas para el acto de celebración del 80º aniversario de la fábrica, el acontecimiento más importante del año en la pequeña localidad. Como responsable del sector transporte, Gennady no podía faltar y mucho menos aparecer sin su esposa a su lado. O al menos eso era lo que se esperaba. Raisa abrió el cajón de la cómoda y sacó un álbum de fotos desgastado, cuya cubierta de cuero marrón ya estaba descolorida por el tiempo. En las páginas amarillentas su historia cobró vida. Allí estaban, jóvenes y sonrientes, frente al Palacio de la Cultura, con el pelo largo y los ojos llenos de promesa. En otra foto, el primer árbol de Navidad de la pequeña Olga, cuando aún eran una familia de 3 unida y feliz. Más allá, una imagen del verano junto al mar, Gennady, bronceado, abrazándola por los hombros, mientras el viento agitaba su ligero vestido de chintz. Se sentía como otra vida. Cerró el álbum con un gesto repentino y se dirigió hacia el baño, decidida. Esa noche fue especial. Necesitaba intentarlo. 1 hora más tarde, mientras se arreglaba los últimos mechones de su peinado, escuchó pasos apresurados y pesados en la entrada. Gennady apareció en la puerta del dormitorio, ya vestido con un traje nuevo gris acero, impecablemente confeccionado. Corbata de seda, gemas en los puños, zapatos lustrados, todo en su lugar. ¿Estás listo?, preguntó sin mucho interés, mirándola con una mirada evaluadora. Sí, Gena. Creo que este vestido todavía me queda bien, respondió ella, girando ligeramente en señal de aprobación. Por un momento pareció ver un destello de la antigua ternura en los ojos de su marido, pero la expresión pronto se cerró. Raya, ¿hablas en serio? ¿Tienes intención de seguir con esto?, preguntó con tono de desdén. Después de 3 meses de pagar tu membresía en el gimnasio, ¿así es como te ves? Se pasó la mano por la barbilla recién afeitada, como si su presencia le molestara. Estarán autoridades regionales, socios de Moscú. Como líder tengo que mantener una imagen. No puedo llegar con, vaciló, pero añadió cruelmente, con la apariencia de un vendedor de mercado. Las palabras dolieron más que una bofetada. Raisa se aferró a la silla para evitar desplomarse. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado, como antes de una tormenta. ¿Hablas en serio?, repitió con voz temblorosa. Gennady, consciente del impacto de sus palabras, intentó suavizar el tono. No quise ofenderte, pero entiende, ahora soy una figura pública. El jefe de sector exige un cierto estándar. No puedo. Miró de nuevo su reloj. ¿Sabes qué? Voy solo. Les diré que estás enfermo. Así será mejor para todos. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y en menos de un minuto la puerta principal se cerró de golpe. El impacto provocó que una fina grieta se extendiera a lo largo del antiguo espejo, dividiendo el reflejo de Raisa por la mitad. En el silencio opresivo del apartamento, lo único que se oía era el tic-tac del reloj y la respiración entrecortada de la mujer. Se quitó el vestido con movimientos lentos, colgándolo con cuidado en la percha antes de guardarlo en el armario. Luego se quitó el maquillaje, se soltó el cabello y se puso una trenza de casa, ya desgastada por el uso. Las primeras lágrimas cayeron sobre las páginas abiertas del álbum que había vuelto a hojear. Las fotografías se desdibujaban ante sus ojos, caras sonrientes, abrazos, besos. 28 años de convivencia.
Y de repente ya no era suficiente para el hombre con el que había compartido casi 3 décadas. No escuchó el timbre. Solo despertó de su letargo cuando Olga entró en la habitación, alta y elegante con su impecable traje. «Mamá, ¿por qué no estás en la fiesta?», preguntó deteniéndose en la puerta al ver a su madre con los ojos hinchados. «Tu padre se fue solo», respondió Raisa, intentando secarse las lágrimas, esconder el álbum, fingir que todo estaba bien. Pero las fuerzas la abandonaron. Dejó caer los brazos, derrotada. «¿Qué pasó?», preguntó Olga, sentándose a su lado y abrazándolo por los hombros. «Peleamos». «Dijo que ya no sirvo», confesó Raisa, con la voz quebrada. «Que parezco una campesina el día de mercado». «Él dijo eso». «¿Tu padre?». Olga meneó la cabeza con incredulidad. «No puede ser». «Hace 2 años no lo hubiera creído», comentó Raisa, con una sonrisa triste. «Pero desde el ascenso ha cambiado. Ya no reconozco al hombre con el que viví durante casi 30 años». Y luego lo contó todo, las humillaciones de los últimos meses, la soledad tras ser despedida de la fábrica, la falta de apoyo de su marido, que en lugar de apoyarla solo aumentó la distancia. Cómo empezó a volver a casa más tarde criticando su apariencia, comparándola con los empleados jóvenes y delgados del trabajo. «Traté de cambiarme», señaló la bolsa de deporte que colgaba en el armario. «Voy a clases, me pongo a dieta». Pero aparentemente no fue lo suficientemente rápido. Olga escuchó en silencio, hasta que se levantó y llevó a su madre hasta el espejo roto. «Mira», dijo con firmeza. «Eres una mujer hermosa, madre. Siempre lo has sido y sigues siéndolo. Eres una profesional talentosa, criaste a una hija, apoyaste a esta familia». «¿Y el padre?», preguntó Raisa con la mirada. Olga eligió cuidadosamente sus palabras, «Últimamente ya no es el mismo». «Y no es culpa tuya». Raisa observó su reflejo dividido, de un lado, la costurera segura, la amada esposa, del otro, una mujer perdida, con el brillo en los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó, casi en un susurro. «Primero, lávate la cara y tómate un té», respondió Olga con pragmatismo. «Más tarde lo solucionaremos. La vida no termina hoy, mamá. Incluso si algo se rompe, eso no significa que todo esté destruido». Todavía no sabía cuán proféticas serían esas palabras, ni cuán rápido el espejo de su familia se rompería en 1000 pedazos. Mientras tanto, en el gran salón de la Casa de la Cultura de la fábrica, continuaba por todo lo alto la celebración de los 80 años de la compañía. Mesas con manteles almidonados, copas de cristal, música en vivo. En la mesa principal, entre los jefes e invitados de honor, destacaba Gennady Ivanovich Morozov, impecable, con el pelo gris peinado hacia atrás. «¿Su esposa no pudo venir?», preguntó el director, inclinándose hacia ella. «Está un poco mal», respondió Gennady con preocupación fabricada. «Le pedí que me disculpara». Alina Sergeyeva, sentada a unas sillas de distancia, le miró y sonrió discretamente. El vestido azul oscuro resaltaba su esbelta figura y el elaborado peinado dejaba al descubierto su delicado cuello. Cuando terminó la parte oficial y comenzó la música, Gennady se acercó a ella. «Permíteme invitarte a bailar, Alina». Ella lo aceptó con gracia, apoyando su mano en su hombro. Un aroma sofisticado, ligeramente especiado, emanaba de su piel, nada parecido al familiar olor hogareño que durante décadas le había dado la bienvenida al llegar a casa. «Estás», comenzó, pero la frase quedó en el aire, suspendida entre el pasado y el futuro que se anunciaba. «¿Te ves tan diferente, Gennady Ivanovich?», preguntó Alina, mientras giraban al ritmo lento del vals. «No se parece a ti. Generalmente eres tan familiar, tan como en casa». «Hay cambios en la vida», respondió él evasivamente acercándola un poco más. «Y ya es hora de que empecemos a tratarnos como tú, ¿no crees? Después de todo, llevamos 6 meses trabajando en el mismo edificio». Cuando terminó la canción, no se alejaron. Con copas de champán en mano, se acomodaron en un rincón acogedor cerca de una fuente decorativa. Gennady habló de sus ambiciosos planes: modernizar el parque de vehículos, implementar un nuevo sistema logístico. Alina escuchó con admiración, entendía fácilmente los términos técnicos y hacía las preguntas pertinentes. Los años como administradora le habían dado un profundo conocimiento de los procesos de producción.
No te imaginas lo importante que es tener a tu lado a alguien que entienda por lo que estás pasando, dijo Gennady mirándola. En casa a veces parece que hablamos idiomas diferentes. ¿A tu esposa no le interesa tu trabajo? Preguntó Alina, y él notó cómo su cuerpo tenso reaccionaba ante la palabra esposa. Nosotros hizo una pausa, luego continuó, decididamente, de hecho, llevamos algún tiempo viviendo vidas separadas. Simplemente aún no hemos formalizado los roles. La frase, lanzada al viento como un comentario casual, lo cambió todo. La noche se prolongó hasta el amanecer y, cuando Gennady la metió en el taxi, Alina le susurró una dirección antes de rozarle la mejilla con los labios. La luz de la mañana cortaba cruelmente los ojos. Raíssa estaba en la cocina, removiendo mecánicamente un té que hacía tiempo que se había enfriado. Olga se había marchado al amanecer, cuando quedó claro que Gennady no volvería a dormir. Tal vez se quedó en casa de algún colega, pensó Raíssa. Bebía demasiado, la distancia era grande. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Gennady entró en la cocina con pasos lentos pero firmes. Su traje arrugado y su barba incipiente no podían ocultar la extraña expresión en sus ojos, una mezcla de determinación y algo que parecía arrepentimiento. Buenos días, dijo, deteniéndose en la puerta. Buenos días, respondió Raíssa automáticamente, estudiando el rostro de su marido. ¿Quieres té? No, sacudió la cabeza. Solo vine por poco tiempo. Necesitamos hablar, Raya. Algo en su tono la hizo enderezarse, como si su cuerpo ya sintiera el golpe. En 28 años de matrimonio, había aprendido a leer sus entonaciones como un libro abierto. Me voy a mover, anunció, mirando un punto por encima de su cabeza. Necesitamos algo de tiempo. Ya no siento lo que debería sentir un marido. Raíssa colocó lentamente la taza sobre la mesa. El mundo pareció detenerse y solo el tic-tac del reloj marcó los segundos de silencio. ¿Conociste a otro? No fue una pregunta, sino una observación. No es solo eso, finalmente la miró. Somos extraños desde hace mucho tiempo. Diferentes intereses, diferentes sueños. Ya no me entiendes. ¿Y cuándo fue la última vez que intentaste entenderme, Gena? Preguntó en voz baja. ¿Cuándo compartiste tus sueños? Hace 2 años, cuando recibiste tu ascenso, te alejaste como si hubieras entrado en otro mundo y me dejaste atrás. Él frunció el ceño. No empieces. No vine a pelear, vine a resolver esto de manera civilizada. Abrió la boca para continuar, pero Raíssa ya sabía lo que se avecinaba. Hoy voy a buscar mis cosas. ¿Hoy? La garganta ardía. 28 años juntos y te vas en un día. Gennady no respondió. Fue al dormitorio y sacó una maleta grande del armario. Empezó a doblar camisas, pantalones y corbatas con precisión mecánica. ¿Y el apartamento? Preguntó Raíssa observando sus movimientos. Está a tu nombre, respondió sin mirarla. Después de la muerte de mis padres, fuiste tú quien insistió en una privatización como esta. ¿Recordar? Ella lo recordó. Hace 12 años parecía solo una formalidad. Los papeles debían resolverse rápidamente y Gennady estaba de viaje de trabajo. Eso no es de lo que estoy hablando, sacudió la cabeza. ¿Cómo puedes borrar todo lo que teníamos tan fácilmente? Por un momento sus ojos vacilaron, pero volvió la cara y continuó haciendo la maleta. Nuestros ahorros, dijo Raíssa, cuando el silencio se hizo insoportable. Son alrededor de 400.000. Te transferiré la mitad. No es necesario, dijo secamente. Tienes que hacerlo, insistió con firmeza. Eso es justo. No quiero que pienses que yo. Se quedó en silencio, no queriendo pronunciar la palabra campesino. Cuando terminó de hacer las maletas, Gennady los llevó hasta la entrada. Parecía perdido, como si solo entonces comprendiera el peso de su decisión. Raya, yo comenzó, pero ella lo interrumpió. No, Gena. Si tu felicidad no está aquí, ve a buscarla. No te detendré. El orgullo no le permitió humillarse, pedir quedarse. Ella permaneció erguida, con los hombros rectos, mientras todo dentro de ella se derrumbaba. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo. Frente al espejo del baño,
Raísa observó su propio reflejo con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Su rostro estaba más delgado, sus ojos menos brillantes que antes, pero había algo nuevo allí, una firmeza en la línea de sus labios, como si los últimos meses hubieran esculpido en ella una determinación que no había estado allí antes. Había aprendido a dormir sola en la cama grande, a desayunar en una cocina tranquila, a arreglar el grifo que goteaba o la bombilla fundida, cosas que antes eran tareas de Gennady. Al principio cada pequeño gesto dolía como una herida abierta. Pero con el tiempo llegó una comprensión simple y cruel: la vida no se detenía. Era necesario avanzar, aunque los pasos fueran pesados. Mientras hojeaba el periódico local, en una tarde gris, sus ojos tropezaron con un anuncio discreto, casi perdido entre los clasificados de apartamentos y servicios de plomería: Atelier Silhouette contrata maestra costurera con experiencia. Su corazón se aceleró. 30 años en la fábrica, manos consideradas de oro por sus compañeros, elogios que había escuchado durante tantos años. ¿Todavía había lugar para ella? La dirección conducía a un antiguo edificio del centro de la ciudad, con una fachada descolorida por el tiempo. El timbre de la puerta tintineó cuando Raísa entró, rodeada por el familiar olor a tela, plancha caliente y café recién hecho, aromas que por un instante la transportaron a los días de la fábrica Mayak. «Buenos días», saludó vacilante. Un hombre delgado, de mediana edad, levantó la vista de la mesa de corte donde trabajaba. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz y sus manos, marcadas por años de trabajo, siguieron con precisión las líneas de un molde. «¿Cómo puedo ayudar?» «Vine por el anuncio». Raísa le tendió el recorte de periódico, sintiendo el papel temblar ligeramente entre sus dedos. El hombre que se presentaría como Víctor Sergeyevich Volkov, propietario del estudio, la observó atentamente. Había en él una calma que resultaba tranquilizadora, una manera de medir las palabras antes de pronunciarlas. «Víctor Sergeyevich Volkov», dijo extendiendo la mano. «Y por así decirlo, el único hombre en este reino femenino», añadió con una leve sonrisa, señalando a las 3 mujeres que cosían en silencio al fondo de la sala. Raísa Petrovna Morozova le estrechó la mano con firmeza. 30 años en la fábrica de Mayak. Último puesto, responsable de modelaje del sector femenino. Me enteré de los recortes. Víctor asintió, reconociendo el nombre de la fábrica. Dicen que a muchos los despidieron. Yo estaba entre ellos, confirmó Raísa, sin amargura. Bueno, señaló una mesa donde estaba extendido un trozo de seda celestial. Muéstrame lo que puedes hacer. Estamos trabajando en un vestido de fiesta, una clienta con, digamos, un tipo de cuerpo desafiante. Necesita un toque especial. Raísa se acercó a la mesa. Los dedos, como movidos por la memoria muscular, se deslizaban sobre la tela, evaluando su textura, su ajuste, sus posibilidades. Cogió la tiza y, tras un rápido estudio de los bocetos, trazó una nueva línea en la cintura, alargando ligeramente el corpiño. Si ajustamos la línea aquí, explicó mientras la tiza reía sobre la seda, y ampliamos esta parte, disimularemos las proporciones desiguales y crearemos una silueta más armoniosa. Víctor observó en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento de tus manos. Cuando terminó, simplemente dijo: «¿Cuándo puedes empezar?» «Mañana, si quieres», respondió Raísa, sorprendiéndose con su propia voz, firme y sin titubeos. Dentro de ella, algo que había parecido dormido durante meses estaba empezando a despertar, cálido y familiar. Así comenzó su nueva vida. En el pequeño estudio, entre risas, chismes y el ruido constante de las máquinas de coser, Raísa encontró un lugar que por primera vez en mucho tiempo tenía sentido. Nina, Galina y Svetlana, las 3 costureras, mujeres de su edad con historias tan pesadas como la de ella, la recibieron como si siempre hubiera formado parte de ese círculo. Nina había criado sola a 3 hijos. Galina había enterrado a su marido. Svetlana había sobrevivido a un divorcio devastador. No necesitaron muchas palabras, una mirada, un gesto, un café compartido en los descansos fue suficiente para que se entendieran. «Eres un hallazgo, Raísa Petrovna», dijo Víctor una semana después, cuando entregó su primer trabajo independiente, un traje de noche impecablemente confeccionado para una señora mayor. «Gracias, Víctor Sergeyevich», se sonrojó, incómoda con el cumplido. «Solo hago lo que amo». «Y se nota», la miró por un momento, y había una sombra de algo en sus ojos que iba más allá de la admiración profesional.
Milena, mi esposa, que ya no está, también era costurera. Dijo que cada pieza debe llevar un pedazo del alma de quien la hace. ¿Trabajas así? Fue la primera de muchas conversaciones que irían más allá de los límites del trabajo. Poco a poco, Raísa descubrió que Víctor era un viudo intelectual, que había perdido a su esposa 4 años antes. Sin hijos, se dedicó a la música clásica, a la historia de la ciudad y, sobre todo, a su estudio, no por ánimo de lucro, sino por pasión por el trabajo y por la memoria de Elena, con quien había fundado Siluete. Una noche, mientras terminaban un pedido urgente, Víctor sirvió té en tazas de porcelana gastadas. ¿A tu marido no le preocupa que llegues tan tarde?, preguntó casi distraídamente. Nos separamos, respondió Raísa sin mirarlo. Hace 3 meses. Pido disculpas, bajó la voz como si temiera haber tocado una herida. No era mi intención. No hay problema, se encogió de hombros. 28 años de matrimonio, y de repente todo se vino abajo en un solo día. A veces todavía no lo creo. Víctor guardó silencio por un momento, revolviendo lentamente su cuchara en el té. Cuando Lena se fue, dijo finalmente, pensé que mi vida había terminado. Después entendí que ella no hubiera querido eso. Al fin y al cabo amamos para que los demás sean felices, ¿verdad? Incluso si eso significa tomar caminos diferentes. Esas palabras resonaron en Raísa como una verdad olvidada hace mucho tiempo. Sí, el amor debería ser así, generoso, libre de ataduras. Nada parecido a lo que ella y Gennady habían experimentado en los últimos años, una separación silenciosa, hecha de resentimientos y palabras no dichas. Solo pensabas en viajar, pero solo hablabas de dinero, lo regañó Alina. Le había prometido mostrarle Europa, pero ahora incluso una cena decente le parecía un lujo inalcanzable. Raísa, por el contrario, nunca había exigido restaurantes ni viajes. Un recuerdo involuntario cruzó por su mente, siempre había sabido encontrar alegría en las cosas sencillas, un desayuno preparado con cariño, un paseo por el parque, la risa de Mika resonando por toda la casa. Gennady meneó la cabeza, como si pudiera librarse de aquellas imágenes. Disparates. Fue simplemente una fase difícil. Todo lo que tenía que hacer era apretarse un poco el cinturón y todo encajaría. Alina era joven, hermosa y con ella se sentía rejuvenecido. Después de todo, las dificultades financieras fueron temporales. Está bien, finalmente cedió. Vamos a un restaurante. Pero nada de extravagancias, ¿eh? Alina aplaudió eufórica, y se arrojó en sus brazos. Pero incluso en ese momento, mientras lo abrazaba con entusiasmo, Gennady notó algo extraño, su olor le era desconocido. No tenía ese aroma cálido y hogareño que él conocía tan bien, el perfume de Raísa, mezclado con el olor a pan recién horneado y la lavanda del jabón que usaba. Era algo artificial, demasiado dulce como una máscara. ¡Qué idea más absurda!, se reprendió. ¡Qué olor hogareño! Hice mi elección. El otoño pintó la ciudad de tonos dorados, como si un artista hubiera pasado un pincel generoso sobre el paisaje gris. Raísa caminaba por la avenida del Parque Municipal, ligera, renovada, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Los meses habían pasado sin que ella se diera cuenta, llenos de trabajo, cuidado personal y, por qué no admitirlo, nuevos sentimientos. El espejo que antes solo reflejaba su dolor y desorientación, ahora mostraba a una mujer diferente, menos de 40 kilos, un corte de pelo moderno en un tono gris nacarado, una postura que daría envidia incluso a las modelos. Las visitas periódicas al gimnasio, una dieta equilibrada y, sobre todo, la paz interior habían obrado milagros. Incluso Mika, al reencontrarse con ella después de 2 semanas sin verla, tardó en reconocerla. Los ojos del niño brillaron de admiración. «Abuela, pareces una princesa». Raísa se sentó en un banco, dejando que el sol de otoño le calentara la cara. En 15 minutos conocería a Víctor. Era sábado y habían acordado pasear por el casco antiguo de la ciudad. «Perdón si llego tarde», sonó una voz suave a su lado. Abrió los ojos y vio a Víctor, sosteniendo un ramo de ásteres otoñales y una pequeña caja en sus manos. «Llegaste en el momento indicado», sonrió aceptando las flores. «Gracias. Son hermosas como tú». Se sentó a su lado y luego, como si hubiera cobrado valor, le entregó la caja. «Vi esto en una tienda de antigüedades y pensé en ti». Raísa la abrió y se quedó helada.
Sobre un forro de terciopelo descansaba un diminuto espejo plateado, con un delicado marco decorado con motivos florales. A un lado había unas tijeras y un portaagujas en miniatura. Es un espejo de costurera, de mediados del siglo pasado, explicó Víctor. Los maestros lo llevaban colgado al cuello o a la cintura, con una cinta. Dijeron que traía suerte y protegía de errores en el trabajo. Es maravilloso, acarició la superficie plateada con cuidado. ¿Pero por qué yo? Víctor la miró a los ojos sin pestañear. Porque le diste al estudio la esencia del verdadero trabajo artesanal. Y porque hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Me gustaría invitarte oficialmente a una cita. No como colega, sino como una mujer que es muy especial para mí. El corazón de Raísa dio un vuelco. En los meses que trabajaron juntos, se había formado entre ellos una conexión única, respeto profesional, conversaciones interminables sobre telas y cortes, tés compartidos después del trabajo. Pero cruzar esa delgada línea entre la amistad y algo más la asustaba. Víctor, yo vaciló. No sé si estoy listo. Y no tiene por qué ser así, cubrió su mano con la suya, suavemente. No tengo prisa. Solo quería que supieras, mis intenciones son serias. Ambos hemos perdido a personas que amamos. Sabemos el valor de lo que es verdad. Caminaron durante horas por las calles históricas, hablando de arte, música, los pequeños detalles que hacían la vida más bella. Al anochecer, Víctor la llevó al teatro municipal. Se exhibió La Dama de las Camelias. Raísa llevaba una década sin poner un pie en un teatro, desde que Gennady decretó que esa era una tontería de gente que no tenía nada que hacer. Mientras observaba a los actores en el escenario, sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el perfil de Víctor. Rasgos nobles, mirada atenta, hebras plateadas en las sienes. No se parecía en nada a Gennady. Y los sentimientos que nacían en ella eran otros, tranquilos, profundos, sin la pasión ciega de la juventud, pero también sin su miopía. Entonces, ¿realmente le gustas? Olga estaba preparándote en la cocina de Raísa. Estaban solos, Sergei y Mika habían ido a pescar y la hija decidió visitar a su madre. No sé cómo definirlo, confesó Raísa. Solo sé que me siento bien a su lado. Tranquila y al mismo tiempo feliz. Para mí esto es amor verdadero, sonrió Olga. ¿Recuerdas cómo lloraste el día del jubileo de la fábrica? Hoy parece una persona diferente. Es como si brillaras desde dentro. Creo que es cierto, asintió Raísa. Aprendí a vivir de otra manera. Trabajo, deporte, cosas nuevas. Y Víctor, sus ojos se iluminaron. Es un hombre raro. Del tipo que encontramos una vez en nuestras vidas. Entonces tengo que encontrarme con él, declaró Olga con firmeza. Después de todo, ya no tienes 15 años, mamá. Si es bueno para ti, necesito verlo con mis propios ojos. Es mi derecho como hija. Una semana después almorzaron juntos en un restaurante. Víctor estaba un poco tenso al principio, pero pronto encontró afinidad con Olga. Descubrieron que ambos amaban el arte y tenían pasión por la historia local, y la conversación fluyó con naturalidad, como si fueran viejos conocidos. Es increíble, dijo Olga a solas con su madre más tarde. Y te mira como tu padre no te había mirado en años. Gennady estaba de pie junto a la ventana de la habitación alquilada, observando cómo la lluvia golpeaba los aleros. Incluso por la mañana, los rastros de Alina estaban por todas partes, zapatos esparcidos, maquillaje en la cómoda, blusas de seda en el armario. Ahora solo quedaba una horquilla olvidada y la factura de la luz sobre la mesa. Entiéndelo, Gena, lo nuestro se acabó, había dicho mientras hacía la maleta. Artyom me invitó a vivir con él. Tiene un piso de 3 habitaciones en una construcción nueva, un coche de lujo, y no se queja del dinero. Te vas por culpa de ese banquero. Gennady no lo podía creer. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Y que vivimos, Gena? Alina cerró la maleta con un clic. Solo quejas porque gasto demasiado. Cenas en restaurantes económicos, y solo en fechas señaladas. Prometiste que viviríamos en el lujo, que tendría todo lo que soñaba. Lo intenté con todas mis fuerzas, su voz sonó apagada. Asterisco, pero también podrías entender, tengo que pagar alquiler, pensión. Exactamente, dijo.
Aún vives en el pasado. Necesito pensar en el futuro. La factura de la luz quedó sobre la mesa. Mi parte, dijo antes de irse. Gennady se quedó solo con sus deudas, una habitación vacía en un edificio antiguo y la amarga certeza de que había sido un tonto. Ese día, por primera vez en años, llamó a su hija. Olia, comenzó inseguro. ¿Cómo estás? ¿Y Mika? ¿Sergei? ¿Está todo bien, papá? El tono de Olga era distante. No, es que te extrañé. Tragó con fuerza. ¿Podríamos vernos? ¿Para hablar? Lo siento, pero estoy muy ocupada en el trabajo, respondió ella. Y para ser honesto, lastimaste mucho a mamá. Necesito tiempo para digerir esto. ¿Y ella? ¿Cómo estás? Preguntó con cuidado. El tono de Olga se suavizó. Mejor que nunca. Trabaja en el estudio, ha adelgazado, está radiante. Y hizo una pausa. Estás viendo a un hombre increíble. Alguien que la trate como se merece. Las palabras dolieron más que la partida de Alina. Raísa, tu Raísa, con otro hombre. Ella, que siempre había sido una persona hogareña, tranquila, sin ambiciones más allá del hogar, ahora tenía una carrera, una nueva apariencia, una nueva vida. Y un nuevo amor. Olia, su voz se apagó. Pero la hija ya había colgado. La voz de Olga lo devolvió a la realidad. Tengo que ir. Llama la próxima semana. Está bien. Gennady colgó el teléfono y se dejó caer sobre la cama. Como no se había dado cuenta de que hacía tantos años, a su lado estaba una mujer extraordinaria. La recordaba cuando era una niña, esbelta, con ojos brillantes y una larga trenza que le caía por la espalda. ¿Dónde se habían ido esos años? Cuando había dejado de verla como la mujer que amaba y había empezado a verla como algo obvio. Mientras tanto, Raísa subía las escaleras con el corazón alegre. El estudio prosperó. Sus modelos tuvieron éxito y la noche anterior, Víctor la había besado por primera vez, un beso tierno, casi tímido, después de un paseo bajo el cielo estrellado. Ella respondió al beso, sintiendo su pecho llenarse de un nuevo calor. Cuando llegó al rellano, vio una silueta familiar cerca de la puerta de su apartamento. Gennady encorvado con un abrigo arrugado y un ramo de claveles en la mano, la misma escena de otras veces, cuando venía a pedir perdón después de las peleas. Así apareció siempre. Hola, Raya, se acercó tendiéndole las flores. Hola, Gena, sacó las llaves de su bolso con tranquilidad. ¿Pasó algo? Te extrañé, su voz sonó ronca. Quería hablar. ¿Puedo entrar? Raísa vaciló, pero abrió la puerta. Pasaron a la cocina, ese espacio tan conocido, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida compartida. Gennady sostuvo la taza de té con torpeza y le temblaban los dedos. Te ves muy hermosa, comenzó torpemente. Olia dijo que estás trabajando, haciendo deporte. Sí, asintió. La vida continúa, Gena. Estoy bien. ¿Y tú? Tragó con fuerza. Alina se fue con un banquero. Me quedé solo, en un monoambiente alquilado, lleno de deudas. Lo siento, dijo Raísa con sinceridad. Pensé en nosotros, Raya, sus ojos buscaron los de ella, llenos de tardío arrepentimiento. Cometí un error. Un terrible error. ¿Podríamos empezar de nuevo? He cambiado, lo juro. Entendí lo que realmente importa en la vida. Ella lo observó atentamente. Hace un tiempo habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. Hace 6 meses, incluso podría haber estado contento con su regreso. Pero ahora. Gena, su voz era suave pero firme, hay cosas que no se pueden arreglar. La confianza es una de ellas. No guardo rencor, la verdad. Pero lo que tuvimos, nunca volverá. ¿Es por este hombre? Preguntó con amargura. Olia mencionó que estás con alguien. No es solo eso, sacudió la cabeza. Encontré mi camino, mi trabajo, mi esencia. No quiero volver al pasado. Hablaron durante casi 1 hora. Raísa habló del estudio, de los éxitos, de los planes. Él la escuchó con una mezcla de asombro y admiración tardía, como si solo entonces viera quién había sido siempre.
Al despedirse, sus ojos brillaron. Destruí a nuestra familia por una ilusión, murmuró en la puerta. Puede que no me perdones, Raya. Pero quiero que sepas, siempre me arrepentiré de esto. Cuando cerró la puerta, Raísa se acercó al espejo. En su mano sostenía un pequeño espejo antiguo, un regalo de Víctor. Dos imágenes se reflejaban, dos trayectorias, dos elecciones. Y por primera vez en mucho tiempo supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. El otoño había regresado a la ciudad, pero esta vez su duro resplandor parecía diferente, cálido, noble, lleno de promesas. Había pasado exactamente un año desde que Gennady se fue, pasando página en su vida. Un año de pruebas, cambios y, sobre todo, redescubrimiento. Hoy finalmente había hecho oficial el divorcio y se estaba preparando para un nuevo paso. En el gran probador del estudio, Raísa observó su reflejo en el espejo. Llevaba un vestido de novia de diseño propio, no del blanco inmaculado de las mujeres jóvenes, sino de un suave marfil, con delicados bordados en el corpiño y una falda suelta que caía hasta sus pies. Sencilla y elegante como la vida en la madurez, sin excesos, pero con profundidad y dignidad. Mamá, eres mágica, la admiraba Olga, extasiada. Ni en los salones capitalinos encontrarías un vestido así. Se necesitan años de práctica, sonrió Raísa, ajustando la caída de la tela. Pero este es especial. Cuando cosemos para nosotros mismos, ponemos nuestra alma de otra manera. En una semana, se convertiría en la esposa de Víctor. Decidieron casarse sin estridencias, sin pompas que ya no tenían sentido para ellos. Pero estaba prevista una pequeña cena con las personas más cercanas a nosotros, él había insistido. Nuestro amor merece una celebración, había dicho Víctor al proponerle matrimonio. Su propuesta fue tan discreta como sincera. Una noche después del trabajo, la llevó a un rincón privado del estudio, donde había un viejo maniquí. Era de mi abuela, explicó. Ella también era costurera. Siempre dijo que el verdadero talento surge del amor por el trabajo y por las personas. Sobre el maniquí un volante de encaje antiguo. Y entre sus pliegues una pequeña caja de terciopelo. En el interior un anillo sencillo pero refinado con un ámbar en el centro. No es un diamante, murmuró Víctor. Pero el ámbar es sol solidificado en piedra. ¿Te gusta nuestro otoño, Raísa? Puede ser hermoso. Ella dijo que sí sin dudarlo. Sencillamente, respondió Raísa. Muy. Víctor sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera que iluminó su rostro cansado. Cuídate, Raya. Cuando regresaron, Olga los miró con preocupación, pero Raísa asintió con calma. La vida siguió su curso, y en ella hubo lugar para las reconciliaciones sin retorno, para el perdón sin olvido. Después de la boda, todo tomó una nueva dirección. Víctor y Raísa decidieron vivir en su departamento, más pequeño pero acogedor, con vista al parque y muebles antiguos que guardaban la historia de generaciones. Podemos convertir tu antiguo apartamento en un segundo estudio, sugirió Víctor una noche durante la cena. La demanda está creciendo. Ya estamos apretados en el espacio actual. Excelente idea, apoyó Raísa. Además me invitaron a dar talleres en el centro cultural. Puedo conciliar ambas cosas. Su carrera despegó. Después de que la hija del alcalde brillara en el baile de graduación con un vestido diseñado por Raísa Morozova, las peticiones siguieron llegando. Víctor la nombró maestra principal, aunque en la práctica dirigían el estudio juntos, complementándose mutuamente con sus talentos. La más feliz con la nueva unión fue Michka. Rápidamente se encariñó con Víctor, que sabía construir barcos de madera, conocía historias fascinantes y nunca rechazaba un partido de fútbol. Abuelo Vitia, ¿vas a vivir con la abuela para siempre? Preguntó el niño un domingo durante el almuerzo. Para siempre, capitán, respondió Víctor, usando el apodo que le había puesto al niño. Si la abuela no me echa, claro, añadió Raísa sonriendo. Y en sus ojos brillaba ese brillo juvenil que parecía perdido para siempre. En noviembre ya estaba lista la renovación del nuevo apartamento, paredes claras, grandes ventanales, mesas de corte especiales y cabinas de prueba. Todo pensado hasta el más mínimo detalle. El día de la inauguración del segundo estudio, Víctor le regaló a Raísa algo especial, un gran espejo ovalado, enmarcado en madera tallada.
Para que el pasado no se recuerde a sí mismo a través de las grietas, dijo, besando su sien. Raísa recordó aquel viejo espejo que se había roto el día que Gennady se fue. Hacía tiempo que lo había descartado, pero a veces volvía el recuerdo de la fisura que había partido su reflejo en dos. El nuevo espejo era un símbolo de integridad, de un comienzo completamente nuevo. Gracias, susurró apoyándose en su marido. Por todo. En Nochevieja, la familia se reunió a la mesa. Olga y Sergei, Michka, ya mayor, Raísa y Víctor. Decoraron la casa y prepararon delicias. ¿Y dónde estará el abuelo Gena?, preguntó Michka mientras colgaba en el árbol adornos caseros. Los adultos intercambiaron miradas. El abuelo Gena tiene sus propios planes para la fiesta, respondió Olga, atenta. ¿Podemos invitarlo?, insistió el niño. Él también es parte de la familia, ¿no, abuela? Raísa se arrodilló junto a su nieto. Sí, mi sol. Siempre lo será. Pero a veces los adultos necesitan tiempo para aprender a ser amigos de una manera nueva. Nos vemos pronto, pero no esta noche. Olga le susurró al oído mientras Michka estaba distraída. Encontró un compañero. Galina, de contabilidad. Una mujer tranquila, sin grandes exigencias. Me alegro por él, dijo Raísa sinceramente. Más tarde, cuando la mesa estuvo puesta y solo quedaba esperar las campanadas, Raísa se detuvo frente al nuevo espejo del pasillo. Desde la superficie pulida, una mujer elegante la observaba, postura erguida, impecable vestido color burdeos, mechones plateados entre su cabello bien peinado. En sus ojos, algo que no estaba un año antes, la serenidad de alguien que había encontrado su camino. Víctor se acercó a ella por detrás, abrazándola por los hombros. ¿En qué estás pensando? Qué sorprendente es la vida, respondió ella, apoyándose en él. Hace un año pensé que todo había terminado. ¿Y ahora? Ahora todo apenas comienza, añadió. Para nosotros, corrigió Raísa. A cualquier edad es posible empezar de nuevo, si no nos perdemos. Desde la habitación llegaban las risas de Michka y las voces de Olga y Sergei. El aire olía a pino, mandarinas y pan dulce. Afuera, la primera nieve de Año Nuevo bailaba, cubriendo la ciudad con un manto blanco, puro como una página en blanco para nuevas historias. Epílogo. 6 meses después, Gennady presentó oficialmente a su nueva compañera de familia, Galina Sergeyevna, una contable serena y reflexiva que había aportado estabilidad y comprensión a su vida. Raísa y Víctor abrieron cursos de corte y costura en el atelier, que pronto se convirtió en un éxito entre los jóvenes deseosos de crear piezas únicas. En la pared del renovado estudio apareció una fotografía, 3 generaciones posando junto a una antigua máquina de coser, símbolo de tradición, habilidad y nuevos comienzos en cualquier etapa de la vida.